Bueno, comienzo por hablar de una amiga. Ella se llama Florángel Gómez. Es periodista. La cosa es que no quiero recordarla aquí por la profesión que eligió como opción intelectual, sino para contarle que ella suele decirme que no lee libros escritos por hombres. Ella solo lee texto, no importa la opción temática, me dice, solo leo textos escritos por mujeres. La verdad es que al principio me pareció exagerado lo que planteaba, pero al cabo de poco tiempo entendí perfectamente el alcance de lo que me decía. Y es que, a final de cuentas, no hemos estudiado literatura leyendo solamente lo escrito por hombres. La entendí, he dicho, aunque no la apoyo plenamente. En las dos hemos hablado del punto varias veces y ahora mi amiga Florángel también incluye en sus lecturas a los clásicos del pensamiento latinoamericano. Miranda, Bello, Bolívar, Martí, etcétera, etcétera, etcétera. Esas palabras que he citado de mi amiga Florángel me sirven de introducción para recordar que se trata de aplicar un criterio inclusivo. Leemos a las mujeres y también a los hombres. Expresado en esos términos, la cuestión parece estar zanjada. Pero la verdad que el asunto no es tan sencillo. Estoy en el momento en que debo confesar una decisión que debí tomar al escribir y leer para ustedes estas sesiones semanales. Surgió cuando hace algunos meses leí unas declaraciones de Mario Vargas Llosa, donde, haciéndose eco del parecer de la Real Academia Española, cuestionaba el uso del lenguaje que se ha caracterizado últimamente como incluyente, aquel lenguaje que habla de todos, aquellos, etc. Porque decía el género masculino, género en sentido gramatical, ¿okay? No sexual, es incluyente. La verdad es que en lo personal no tengo resuelto este punto. Estamos en la etapa de definición y en mi caso no tengo certezas en el particular o sobre el particular. Sin embargo, donde sí he tenido certeza es que en estas charlas semanales, cuando me refiero a quien lee, quien recibe y decodifica las novelas que presento, doy el término de lectoras, no de lectores. O sea, en estas sesiones, lectoras es incluyente. El que ellos sean aludidos en la fórmula, no sé cómo les resultará, pero me pareció adecuado y oportuno el ejercicio. Dicho esto, entremos en la materia del día. La jornada de hoy estamos situadas en la década de los 60. Recordemos que el 23 de enero del 58 ha quedado como fecha referencial por cuanto significó el término de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A partir de esa fecha se habló de democracia, se habló de libertad. Pero esos no fueron los únicos temas que trató la novelística femenina. Para que adviertan lo que pretendo significar, muestro la lista de los relatos impresos entre 1961 y 1970. Y como han podido ver, solo se vieron 16 novelas de autoras nacionales. Tal vez se explique el número sensiblemente reducido si lo comparamos con la década anterior y si tomamos en cuenta que la efervescencia y las energías estuvieron centradas, volcadas al debate político en los comienzos del periodo. La novelística femenina fijó líneas puntuales que fueron de interés para la reflexión nacional. Para que se vea lo que pretendo demostrar, hagamos un acercamiento a las dos primeras novelas que se publicaron en ese lapso. Se dieron a conocer las dos en 1961 y salieron de las máquinas de escribir de Gloria Stork y de Mireya Blanco. A Gloria Stork ya la conocemos. Acá la hemos visto y hemos podido apreciar que fue una presencia fundamental para nuestra narrativa desde que dio a conocer el folletín de Amela en 1953. Ahora, en 1961, ofrece Cuando la luz se quiebra. Por lo que toca a Mireya Blanco, hay que referirse a La contienda, una novela
en realidad, pues suma 74 páginas en 16avo, así de pequeño, si mal no recuerdo el formato. Entonces, doy inicio a mi lectura con Cuando la luz se quiebra, de Gloria Stolk, insisto, del 61. He dicho en otros momentos que una presencia recurrente en esta novelística tiene que ver con la figura del inmigrante. La mirada en verdad no siempre fue complaciente, pues hemos visto, por ejemplo, en la novela policial de Clara Silva de Reyes, Por una mancha de rouge, del 56, bueno, que ahí eran objetados los inmigrantes. Pues bien, una inmigrante húngara es el personaje que destaca en esta pieza de Gloria Stolk. Se llama Magda Cátona, y ha llegado a Caracas procedente de Hungría. Acá conoce a Juan Pablo Fuentes, comienzan una relación amorosa. Ella le cuenta e insiste varias veces en este punto que tiene lagunas en la memoria, o sea, amnesia. Su madre había muerto cuando ella fue niña, estalla la guerra en Hungría, el padre, un antiguo juez, es hecho prisionero y nunca lo vuelve a ver. Las circunstancias de la guerra la llevan a refugiarse en el campo, en la granja de una familia que le dio acogida. Una mañana, cuando ella está en el granero, ve que se aproximan unos soldados y unos campesinos. Todos están borrachos. Ella se oculta, invaden la granja, uno de los salteadores lanza una tea al granero, las llamas se expanden rápidamente y es todo lo que ella recuerda del hecho. Después los recuerdos vuelven cuando años más tarde está viviendo nuevamente en Budapest. Pero nosotras, lectoras avesadas y ya formadas, hemos aprendido a leer y de inmediato sabemos que fue violada, aunque ella no lo recuerda. Lo que ella ha olvidado además es que tuvo una hija que ahora tiene 4 años. Cuando se casa con Juan Pablo, él va a Europa a averiguar el pasado que ella quiere recuperar. Encuentra a la niña y con esta experiencia ella recupera la memoria. Dicho así, el asunto no ofrece mayores sorpresas, pero les digo que sí hay razones para meditar sobre esta anécdota. En primer lugar, porque cuando uno lee el texto nos inclinamos a pensar casi de manera automática que cuando se habla de inmigración en esos años acá en Venezuela, nos estamos refiriendo a los exiliados que llegaron a este país durante y después la Segunda Guerra Mundial. Pero viene a ocurrir que en este caso no es así. Magda ha sufrido toda esa tragedia familiar y el despojo de su intimidad más pura a raíz de la invasión de Hungría por la Unión Soviética el 13 de febrero de 1945. Entonces, la violenta experiencia que ha sufrido se extiende desde ese momento hasta el llamado otoño húngaro, cuando estalla la reacción popular el 23 de octubre de 1956 y deponen al gobierno prosoviético. Pero sigue la inmediata reacción del Kremlin, que aplastó la resistencia húngara el 10 de noviembre de 1956. Y ese es el lapso que ella está padeciendo. Todo indica que ese año, el de 56, es cuando ella logra llegar a este país. Y aquí, esta inmigrante adolorida, más que en el cuerpo, en el espíritu, en su emocionalidad, se establece con Juan Pablo en una hacienda que él había heredado. La recuperan de la crisis que casi lo hace a él vender esta hacienda, tiene un hijo con él y recupera a la hija perdida. Un argumento desgarrado con final feliz para dejar al descubierto el horror de una invasión y el sufrimiento de todo un pueblo. Pero debo señalar algunos descuidos que me hacen sospechar una publicación precipitada, visto que otra revisión antes de enviar a imprenta el texto original habría ayudado a potenciar el relato.
Lo cierto es que nos han dicho en la página 12 que el castellano de ella era sin mucho régimen ni concordancia y que apenas le servía para hacerse comprender. Y al cabo de pocas páginas, ese castellano mal hablado se trueca en un lenguaje con una enorme competencia lingüística, con un lenguaje en castellano de inigualable comparación en su elevancia de registro. Esa parte en verdad no es verosímil, pero el texto, que es lo que me interesa, en este texto la autora se expuso a hablar el personaje en vez de valerse de una tercera persona, pero lo que nos está diciendo a través de este texto es que el comunismo no tenía lugar en Venezuela, cuando menos en ese tiempo. Como quedó indicado, la otra novela de autora que se conoció en Venezuela ese año del 61 fue La contienda, de Mireya Blanco. Al contrario de Stork, esta escritora es poco recordada como novelista. Más bien, los pocos estudios que se han dedicado a su trabajo se relacionan con su producción dirigida a niños y a jóvenes. Pero quien haya leído este relato no puede sino sorprenderse de lo premonitorio que fue. Antes de desarrollar lo que recién he apuntado, tengo que destacar que todo el texto se dedica a examinar la magnitud del debate y el accionar político en todas las esferas del país en esos tiempos después de la caída de la dictadura. Todos discuten sobre el gobierno y el país, o sea, los estudiantes, los habitantes de los sectores marginados, las señoras que viven en organizaciones de gente que se autodenomina bien. De hecho, la novela comienza cuando se da una discusión en relación con el país entre dos estudiantes universitarios y un militar que se reúnen en un bar del Hotel Sheraton. También hay aquí la presencia de las violentas protestas llevadas a cabo tanto por los sectores que están vinculados con la universidad como con las comunidades excluidas de todo amparo, espacio en donde cunde la miseria. Las polémicas ideológicas que destacan en estas páginas van desde las posiciones moderadas que validan la aplicación de la ley y el rechazo de la violencia, pasa por los defensores del discurso de izquierda, comunista para más señas, que consagran el derecho a la protesta violenta, sigue con los indiferentes, como el militar que he mencionado, pues él se excusa con aquello de que solo cumple órdenes, y están quienes defienden la dictadura pasada y son partidarios de aplicar la fuerza de las armas contra quienes califican de miserables, inmundos, malvados, negraje. Y una última opción que surge al final de la novela de quien habla de recuperar la moral nacional. Al lado de estas tensiones ideológicas está presente la injerencia de capitalistas estadounidenses con el apoyo de funcionarios del Estado, se observa en el texto, en espacios que no tienen que ver con la producción o con la extracción del petróleo. Y en estos tiempos de crisis, en los que esta ficción está desarrollándose, está presente la violencia contra la mujer, ella que debe ceder al acoso sexual de los jefes por miedo a perder el trabajo. Y las lectoras que pudieran haber añorado los tiempos de dictadura debieron advertir aquel año del 61, cuando apareció esta novela, que los cordones de miseria alrededor de la ciudad capital, porque las acciones están desarrolladas aquí en Caracas, por lo extendidos de esos barrios, tuvieron que consolidarse en tiempos de dictadura y no después de su caída. Y cuando he hablado de texto premonitorio, publicado en 1961 y tal vez, supongo, escrito en el 60, lo apunto porque la novela cierra con esta certeza de Daniel, el personaje ponderado que no apoya ni a los rusos ni a los estadounidenses y que dice, cito, comprendiendo desalentado que aún no había finalizado la contienda, fin de la cita,
y sabemos que la contienda adquirió forma de lucha armada, de guerrilla. Mi certeza es que esta mujer escritora conocía el país, le eran familiares los debates políticos del momento, percibió el clima de violencia que se instalaba en la conciencia social y esta obra deja registro de esto que sostengo. Si alguien lee estas páginas como novela testimonial, no me sorprendería, la verdad. La última novela de esta década salió de la mano de Lucila Palacios en 1970. Se titula La piedra en el vacío. No voy a detenerme en ella con mayor pausa porque he dedicado otros momentos a su escritura, pero por la significación de este relato, solo voy a limitarme en este momento a leerle la valoración que Monte Ávila Editores registra en la contratapa del libro, y cito la contratapa de Monte Ávila. Inspirada por la misma actitud combatiente y reformadora, por esa sensibilidad humanitaria progresista que ha caracterizado tanto el resto de su obra literaria como su propia vida de luchadora democrática, poniendo en juego una vez más sus facultades testimoniales, sus recursos descriptivos, su perspicacia psicológica, su eficiencia dramática, atenta sobre todo a precisar determinados aspectos de la condición femenina en nuestras sociedades. Lucila Palacios narra aquí la accidentada trayectoria de unos seres que, no obstante contraponerse, apartarse y mostrarse antagónicos debido a ciegas imposiciones del dinero, los prejuicios, la frivolidad pasional, la degradación física, la pusilanimidad moral, suelen complementarse, atraerse, volverse solidarios, sustentándose en fervientes convicciones sociales entre destinos acorralados, puestos al margen. Lucila Palacios teje, sin embargo, una tensión afectiva, un sentimiento fraternal, una capacidad de sacrificio que los redime de la banalidad. Fin de la cita en la contratapa de la edición de Monte Ávila. De paso a un asunto crucial, si buscamos en los diccionarios de autores o de literatura venezolanos y consultamos cada uno de los nombres que conforman la lista de novelistas que nos legaron la Larrazábal Enríquez y Carrera, veremos que algunas de ellas ni siquiera aparecen registradas, no están presentes. Y cuando lo están, es muy poco lo que nos dicen de sus datos biográficos o de su producción escrita. Por ejemplo, en Valentina Lecuna destacan su condición de poeta y olvidan que ella también fue novelista. Y no proveen otra información a no ser la lista de sus obras en poesía. Lo mismo ocurre con Ailén Parra, aunque aquí ni siquiera se registra su fecha natal. Peor todavía, no aparecen, no existen, no son Alida Cortina Granco, Milagros Della, Gloria Alcalá, María de Redondo Rodríguez. La ausencia de María de Redondo Rodríguez me resulta más inquietante porque cuando he buscado su obra, su novela, no he podido encontrarla. Esta obra llevó el título de Lampos o El diario de una muchacha que en pleno siglo XX también se fastidia. No me dirán que solo el título resulta llamativo, sobre todo porque este año, este 2024, celebramos la fecha centenaria de la publicación de Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Habría que comparar ambos textos, ¿no? Y vuelvo a la súplica que he manifestado otras veces. Si alguien tiene un ejemplar, puede enviar la versión de PDF a la dirección que les estoy mostrando en este momento en pantalla. No son las únicas que faltan.
pues tampoco está la autora que cierra la siguiente década. Por cierto, todavía no les he comentado que la sesión de hoy excederé el corte temporal que he utilizado hasta el momento, pues en esta jornada voy a trasladarme hasta la mitad de la siguiente década. O sea, estoy aquí en los 60 y parte de los 70. Dando continuidad a la revisión de algunas obras que ofrezco hoy, doy un salto en el tiempo y me traslado a 1971. Este año aparece de Benilde Bonilla la novela Cáncer en el alma. Esta autora tampoco tiene lugar en ninguno de nuestros diccionarios, pero creo que esta novela que nos legó dice mucho en relación con uno de los temas que me preocupa al leer estas obras, cómo se va tejiendo cómo se va tejiendo la reflexión sobre la condición femenina y cómo se pone de manifiesto la relación de estas mujeres con su medio social y por extensión intelectual. Visto de esta manera, creo que Cáncer en el alma tiene mucho que decirnos hoy. Mucho. Lo primero que importa observar es que la pieza abre con una fotografía, con un retrato de la autora. Para hablar con franqueza, confiamos que sea en verdad el retrato de ella, porque, insisto, nada sabemos de su existencia. No se me escapa que en el presente, una lectora muy exigente la descartará de inmediato, pues no verá en ella mayor aporte literario. En realidad es una novela corta, cortita. Es menos que una novela, pues solo suma 48 folios en 16avo, o sea, así es el texto. El argumento lo hemos visto, está más que trillado para ese año. Se trata de una joven que se llama Noris, tiene bienes de fortuna, es huérfana y deja su casa en el llano venezolano para vivir primero en la capital del estado, en San Fernando, y después en Caracas. Hasta aquí, nada nuevo. La huérfana, rica y la residencia acá en la capital del país. Pero el caso es que esta novela tiene unos elementos formales que vale la pena no destacar. El primero de ellos es la inclusión de una breve presentación de una página que firma un tal Carlos V.Z. En lo personal me sorprendió que a estas alturas alguien, en este caso un hombre, se valga del anonimato, por lo que yo sospecho que esa página también la escribió la autora. Pero en todo caso, confiemos en él y leamos lo que nos precisa de ella. Asegura que esta autora, Benilde Bonilla, no ha tenido educación formal, que vive en el campo y que esta novela es su primer trabajo. Esa página concluye así: la vida de Noris se repite diariamente y el proletariado, y observen la palabra proletariado, sufre cada día más. Aquí yo tengo una primera conclusión. La autora nos presenta su primer trabajo. En lo que se refiere al argumento propuesto, se trata de una joven que se cría en el llano, que es hija de un rico hacendado. Pero el papá no siempre fue rico, y aquí está el dato extraordinario. En realidad hizo fortuna a partir de su trabajo esforzado, pues inicialmente era un campesino del lugar. Como esposa de ese campesino, la madre de Nori sufrió y cito, como sufren y sufrirán las mujeres del campo mientras exista el egoísmo y el machismo estúpido de los varones. Fin de la cita. Y esto lo dice la voz que está narrando. Cuando la madre de esta chica Noris muere, el papá, que se dice liberal, insiste en que su hija sería educada para no sufrir el mismo dolor y tormento que sufrió su difunta madre. Por esa razón, el padre
toma la decisión de formarla para que no cayera en las redes de un machista que jamás le reconocería su condición de mujer. Don Macario, o sea, el papá de Noris, le había enseñado a no diferenciar a las personas por su clase social y también le había inculcado que ella no era inferior por el hecho de ser hembra. Todos somos iguales, le repetía constantemente, y le inculcó estudiar. No la quería débil. Pero don Macario muere cuando ella tiene 15 años y es de ver los discursos feministas de esta Doris. Ella no era bonita, pero tenía fuerte personalidad y además rica. La fama que tenía de chica indomable llevó a muchos jóvenes del lugar a pretenderla. Uno de estos fue el joven Manuel, hijo de otro hacendado del llano. Había crecido tanto la fama de Noris, de sus habilidades con el caballo, el herraje, el trabajo en el campo, el trabajo masculino por excelencia, que había ganado, sin quererlo, el mote de marimacho y de mujer hombre. Pues bien, este pretendiente Manuel emprendió el lance, pero Noris le ve las intenciones. Él se le acerca con la intención de llevarla a la cama. Esta les despeja a la intención, se le acerca y le dispara un discurso antimachista. Un discurso que sin duda ninguno de estos muchachos del lugar había escuchado jamás. De manera que cuando Manuel, el destinatario de aquella retahíla reivindicativa de los derechos de la mujer, la oyó, ¿cómo creen ustedes que reaccionó? Nunca lo van a imaginar. Pues el hombre, se los digo, Manuel, se desmayó. ¿Qué tal? Se desmayó. Bueno, la cosa es que Noris llega a Caracas. Hace amistades porque la pareja que la acoge, amiga del tutor de ella, recordemos que ella llega a Caracas más o menos a los 15 años. Bueno, acá le contratan una profesora de buenos modales y puede ingresar en ese medio que, por cierto, era el country club. El country club. Pero este discurso que habla de igualdad entre las personas, que habla de machismo, que expone tesis en favor de la mujer, no le impide a Noris o no le frena a Noris el deseo de casarse y además de tener hijos. Y para ser exacto, 2, hembrita y varoncito. Y a estas alturas, después de mucho discursear, de mucho aleccionar a los amigos, a las amigas, Noris ya ha cumplido 25 años. Y a los 25 años, yo en tanto lectora, y yo sé que ustedes cuando lo lean igual, harán la siguiente pregunta. ¿A quién elegirá esta mujer tan determinada como marido? Pues ella quiere un hombre así como ella, inteligente, sensible, y ahí viene la sorpresa. Noris se enamora como loca de un tal Judas García. Y no pierdan el detalle del nombre, Judas. Este Judas finge humildad, nunca ocultó que no era rico, muestra que es muy sensible y al final resultó que era un cínico, un astuto, una basura, un hipócrita, y son los adjetivos que le endilga la voz narrativa, no yo. Cuando la boda ya está organizada, cuando todas las amistades están al tanto, sucede lo que Noris no esperaba. 8 días antes del suceso, Judas aparece con una actitud esquiva, un poco disimulando, hasta que finalmente le confiesa que él en realidad es casado, que tiene 8 hijos con la esposa y además 9 muchachos fuera del matrimonio. Y aquí
definitiva, esta lectora definitivamente cae en cuenta que estamos ante una parodia para mostrar la otra cara de este discurso de la mujer-hombre. Norris, la fuerte, la que tenía respuesta para todo, la segura, la bien plantada, ante esta situación no supo qué hacer y queda atrapada en los convencionalismos sociales, pues no quiere que sus amistades se burlen de ella. Y el pillo de Judas saca un as de la manga. Dicen entonces que él tiene un tío enfermo en un pueblito lejano del llano y el tío quiere que ellos se casen allá y le asegura que cuando le salga el divorcio, que va a ser en 6 meses, ellos se casarán. Y en este punto la voz narrativa se pronuncia, toma posición al meditar sobre las muchas mujeres que han sido lanzadas al abismo por los hombres. Y cito, aquel abismo creado por ellos y mantenido por nosotras, que somos las primeras cobardes que no nos atrevemos a reclamar justicia. Fin de la cita. Y agrega más, cito, por cobardía abandonamos nuestra propia personalidad, convirtiéndonos en momias vivientes, esclavas absolutas del varón. Fin de cita. Y esto fue justamente lo que le pasó a la feminista de Norris. Pasan los años, Norris obviamente queda en la ruina. Judas la chantajea permanentemente con hablar si a ella se le ocurre denunciarlo. Al final ella enferma. Los médicos no encuentran la causa del mal, pero ella la conoce. Tiene cáncer en el alma y aquí está la explicación del título de la obra. Al final se nos revela que quien narra es una amiga que conoce todo lo ocurrido y que, como vemos, censura el proceder de Norris. Y la lectora actual, o sea, yo, razona. Tanto feminismo para terminar chantajeada por un machista. Por eso, insisto, creo que el texto es paródico. No quiero terminar la sesión de hoy sin hablar de Irma Acosta. Irma Acosta publicó 2 novelas. ¿Qué carajo hago yo aquí? En 1974 y Mientras hago el amor en 1977. De Irma no ha quedado registro de su fecha de muerte. Habrá que revisar la prensa de los años 90 o final de los 80 para dar con el obituario que era de rigor. La conocí, fuimos cercanas. Quise tratar de ella el día de hoy como un homenaje que se alimenta del afecto. Irma ingresó a estudiar en la Escuela de Letras de la UCB. Ya era mujer mayor, para mí que rondaba los 20 años. Me llevó a la primera reunión de feministas a la que asistí, que fue tal vez en 1978 o 1979 quizás, porque no recuerdo bien. La quise por su determinación, por su personalidad cariñosa que ella quería ocultar con una palabra cargada de humor ácido, muy ácido. Irma escribió estas 2 novelas donde ha roto definitivamente esas representaciones edulcoradas de lo femenino para desplegar en esas páginas violencia sexual que no tiene que ver con la relación gozosa de pareja que vimos en las novelas anteriores. Alguno que otro comentarista de su obra la ha calificado de novela erótica, esta de Irma Acosta. Habrá que ver. Dejo este punto pendiente para la última sesión de este curso o seminario. Gracias por escucharme y hasta la próxima sesión.